Reciban un cordial saludo los compañeros y compañeras de los consultorios jurídicos. Espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a ver un tema muy interesante que se refiere al método para la construcción de un caso, siempre pensando en modo de litigación. Y vamos a empezar por una observación básica pero muy importante, que es la siguiente: cuando nosotros llegamos a una audiencia preliminar y o a una audiencia de recepción de prueba y de conclusiones, eh, en realidad para algunas personas puede hacer que ese momento procesal sea el inicio, el comienzo del proceso como tal, pero para los litigantes, para nosotros, será el momento que marca el fin de la preparación de nuestros casos. Eh, y ahora vamos a explicar por qué. Precisamente en estos comentarios que vamos a hacer. Eh, es un hecho que a la audiencia de prueba no llegan todos los casos en que haya una controversia. Llegan solo aquellos en que la controversia radica en los hechos, es decir, aquellos en que las partes tienen dos versiones antagónicas sobre lo que realmente ocurrió. Por lo tanto, la audiencia de juicio se centra necesariamente en probar los hechos. Hay, hay que tener mucho cuidado con con un aspecto, con, una, con un concepto que nos puede llevar a una trampa cuando, cuando asumimos la dirección jurídica de un proceso, y que tiene implicaciones muy serias a la hora de establecer nuestra metodología de trabajo. Y es que en muchas ocasiones tendemos a poner en un mismo plano o a confundir la ley, los hechos y la prueba. Eh, y eso significa que estamos haciendo una operación mecánica donde suponemos de una vez que teniendo una acción o identificando una acción legal, un supuesto legal, de inmediato vamos a tener los hechos y vamos a tener la prueba. Es decir, de inmediato pensamos que un proceso es subsumir de manera mecánica la parte legal, la parte de los hechos y la parte de la prueba. Y eso no ocurre así. Realmente se requiere todo un trabajo y una metodología para lograr que los abogados litigantes podamos presentar eh, o subsumir los hechos dentro de los presupuestos de las normas que pretendemos utilizar para sustentar un determinado caso a nuestro cargo. Eh, Empecemos diciendo que los abogados litigantes trabajamos con la ley. En general, si tenemos la carga de la prueba, necesitaremos convencer a un juez de que en nuestro caso se cumplen todos y cada uno de los distintos elementos normativos de la figura legal que vayamos a invocar. Si fallamos en satisfacer uno o más de dichos elementos, perderemos nuestra pretensión. Veamos un caso, veamos un ejemplo normativo. El artículo 1045 del Código Civil, eh, cuando dice: todo aquel que por dolo, falta, negligencia, imprudencia
causa a otro un daño, está obligado a repararlo junto con los perjuicios correspondientes. Como se puede apreciar, esta norma no habla de ninguna persona en particular, habla de aquel que o de otro. No habla de ninguna acción en particular ni de ningún resultado específico, habla de que cause daño. Todos los enunciados de esta norma y de las normas tienen un contenido abstracto, un contenido general. Estas características de la ley hacen que el trabajo de los abogados litigantes sea realmente complejo, si lo tomamos en serio. ¿Por qué? Porque los hechos, en realidad, el hecho del dolo o de la culpa, o el presupuesto del dolo y de la culpa que se establece en esta norma, esos presupuestos no pueden ser probados. No es posible probar que un contratante actuó de mala fe, como tampoco un incumplimiento contractual, ni que tal persona actuó con culpa. Esta afirmación parece extraña, pero se debe básicamente a que la prueba no habla en el lenguaje abstracto de la ley. Y no podría hacerlo. Solo basta con imaginarse a un testigo declarando: yo vi cómo el demandado se comportó de mala fe. Esta declaración sería más bien una calificación u opinión del testigo. La prueba en realidad habla de hechos concretos, en el lenguaje de los hechos, no en el lenguaje abstracto de la ley. Lo que un testigo sí podría declarar sería más bien algo como: yo escuché a Juan, demandado, decir que había firmado el contrato solo para dejar tranquilo a Miguel, demandante, pero no tenía ninguna intención de cumplir realmente con lo que había acordado. Vean la diferencia. Por eso partíamos de que no podemos confundir los presupuestos normativos con los hechos. Son dos niveles de la realidad completamente distintos. Para lograr un concatenamiento, para establecer una relación en esta distancia entre la norma y los hechos, para poder vincularnos, necesitamos lo que llamaríamos en informática una interfase, un puente entre ambas realidades, entre ambos planos. Esta función la realizamos los abogados a través de las proposiciones fácticas. En donde se ubicarán entre los elementos abstractos de la ley, se ubicarán como intermediarios entre los elementos abstractos de la ley y la información concreta que entregan nuestros medios de prueba, con la finalidad de unir esos extremos. Las proposiciones fácticas, entonces, son afirmaciones de hecho que hacemos respecto de nuestro caso concreto, y que, si el juez las cree y las probamos, tienden a satisfacer un determinado elemento de la teoría legal. Para poder probar, por ejemplo, en nuestro caso, en el artículo 1045, con base en el artículo 1045, como se puede apreciar, la teoría legal en este caso es compleja, lo que implica que está constituida de varios elementos normativos. En primer lugar, hay un sujeto activo de la obligación, todo aquel. En segundo lugar, hay un sujeto pasivo específico de la obligación, otro. En tercer lugar, debe haber un resultado de la acción que todo aquel produce a otro. En cuarto lugar, ese daño debe haber sido provocado por todo aquel que por su dolo, falta, negligencia o imprudencia, lo que llamamos la relación de causalidad.
Para definir nuestras proposiciones fácticas es indispensable primero saber qué han dicho los tribunales sobre el significado de estos elementos legales, la jurisprudencia. Solo así, solo haciéndolo así podemos saber si nuestras proposiciones fácticas servirán para satisfacer esos significados. Análisis de jurisprudencia. Como se puede apreciar también, la teoría legal que hemos escogido, como todas las teorías legales, tiene enunciados abstractos. En ninguna parte se habla de daños por ejemplo, lesiones en un determinado accidente de tránsito. Eh, eh, por lo tanto, si queremos que el demandado sea condenado por el daño que le causó a una X persona o a los demás afectados, necesitaremos unir la prueba con que contamos con cada uno de los elementos abstractos que dispone la ley, para lo cual construimos proposiciones fácticas. Estos dos elementos, la ley y las proposiciones fácticas, tienen un enorme peso a la hora de plantear la relación de hechos y a la hora de plantearnos los posibles interrogatorios en una prueba testimonial. Son fundamentales. De manera que analizados individualmente una serie de hechos consignados en una demanda, para que una proposición fáctica sea útil, basta con que se acerque, aunque sea un paso, en dirección a satisfacer algún presupuesto de la teoría legal que estamos utilizando. Esto es lo que significa que una proposición fáctica debe tender a satisfacer un elemento de nuestra teoría jurídica. Luego tendremos que analizar si todas las proposiciones fácticas de las que disponemos son suficientes en su conjunto para dar por satisfecho el elemento de la teoría legal que estamos argumentando. Esto es lo que hacemos cada vez que carecemos de prueba directa respecto del hecho que necesitamos probar, el hecho principal, o cuando teniendo prueba directa, esta es débil. Entonces, ¿qué hacemos? Recurrimos a una serie de hechos secundarios que llamamos indicios o presunciones judiciales. Y entonces, a partir de una serie de hechos graves, precisos y concordantes, podemos deducir la existencia de otro hecho desconocido y del cual no hay prueba directa o no la hay en forma suficiente. También es posible que una proposición fáctica sea útil para satisfacer más de un elemento de nuestro marco legal. Para que una proposición sea útil entonces en la práctica, debe poder probarse. Como decíamos, no puede probarse la mala fe, ni el incumplimiento contractual, ni la culpa. Lo que podemos probar serán las proposiciones fácticas que hayamos diseñado para satisfacer esos elementos abstractos de la ley. En otras palabras, el objeto de la prueba son los hechos, nuestras proposiciones fácticas. El objeto de la prueba no es propiamente el contenido abstracto, sino proposiciones fácticas que sean los que liguen a la prueba con el contenido abstracto. Para que estos medios de prueba sean útiles, su fortaleza debe radicar en dos elementos esenciales. La primera está vinculada a su valoración, si la información entregada por el medio de prueba es creíble o no es creíble.
Claro, eso puede depender de muchos factores, como de las circunstancias de producción de esa prueba, cosa que ya hemos tratado en apartados anteriores. La existencia de prueba de confirmación, la inexistencia de prueba de refutación. La segunda, la segunda, eh, el segundo aspecto que hay que considerar tiene que ver con la fuerza lógica de esa prueba en caso de ser creída. Esto tiene relación con lo siguiente: ¿cuánto tiende a ser más o menos probable la existencia del hecho que se trata de probar? ¿Cuándo una prueba hace más o menos probable la existencia de ese hecho? Mientras más intensa sea la tendencia de la prueba para hacer al hecho más o menos probable, más fuerte será la prueba. Vamos a referirnos muy brevemente al tema de la prueba directa y de la prueba indirecta. La prueba directa es aquella que acredita un hecho principal. La prueba indirecta, en cambio, es aquella que acredita un hecho secundario. Para comprender esto, podemos poner un ejemplo. Pensemos en un caso en el que sea necesario probar la muerte de una persona. La muerte no es un hecho que pueda percibirse directamente por los sentidos. Para acreditarla siempre se necesitará probar hechos secundarios. La persona ya no se movía, no respiraba, no tenía pulso, ya no tenía actividad cerebral. Todos estos hechos secundarios en su conjunto, más el razonamiento, nos permiten concluir que esa persona está o estaba muerta. Así el electroencefalograma, por ejemplo, será prueba directa de la proposición fáctica: el cerebro de esta persona ha dejado de emitir pulsos eléctricos. Y es prueba indirecta de la afirmación: esta persona está muerta. El hecho de que la muerte se pruebe generalmente a través de un certificado oficial de defunción no cambia esa situación. Ese medio de prueba no hace más que certificar la existencia de una serie de hechos secundarios, como los señalados, por parte de un médico a partir de esos hechos secundarios. La prueba sobre el fondo es aquella que usamos para acreditar las proposiciones fácticas de nuestro caso, que se servirán para satisfacer los diversos elementos normativos de la teoría legal que hayamos invocado. La prueba sobre prueba, en cambio, es aquella que está destinada a demostrar credibilidad o falta de credibilidad de un medio de prueba sobre el fondo. ¿Cómo funciona esto? Veamos un ejemplo. Imaginémonos que una persona beneficiaria de un seguro de vida demanda a la compañía de seguros por negarse a pagar el monto correspondiente a pesar de haber fallecido el asegurado. La compañía alega que todo se trata de un montaje y que el asegurado no está muerto en realidad. Como sería de esperar, la demandante presentará prueba para acreditar la muerte del asegurado. Digamos que, entre otras, presenta al médico que certificó la muerte. Durante el contraexamen, el abogado de la compañía de seguros, luego de hacer al médico declarar sobre sus estudios y grados académicos, presenta como prueba un certificado de la universidad en que supuestamente el médico habría cursado sus estudios y obtenido su título, donde se señala que esa persona nunca formó parte de su plantel. Este documento no sería prueba sobre el fondo. Ello no podría usarse para hacer más probable la proposición fáctica: el asegurado está vivo, sino que solo para hacer menos creíble la declaración del ahora supuesto médico al acreditar que el certificado de defunción no fue emitido por la persona idónea, un médico. Así estamos desacreditando al médico que está siendo ofrecido como un elemento de prueba de una proposición fáctica, que es la muerte
de una persona. De manera entonces que para evaluar la fortaleza general de la preparación de un caso, será necesario entonces distinguir con claridad estos tres elementos: ley, proposiciones fácticas y prueba. Me imagino que estarán pensando en todo el tema de la teoría del caso que ya hemos tratado en forma abundante durante todo este curso. Bien, ven por qué razón empezamos afirmando que en realidad cuando presentamos una demanda o llegamos a la audiencia preliminar o a la audiencia de prueba, de lo que se trata no es del comienzo del proceso judicial, sino del remate del proceso judicial, del fin de la preparación de nuestros casos. Eso nos lleva a concluir de que una de las, tal vez la principal labor que realiza un abogado antes, a la hora de llevar un caso, es precisamente toda esta etapa de preparación. Y muchas veces se nos cae un caso precisamente porque esta etapa de preparación no ha sido bien estructurada o manejamos una confusión en los distintos niveles y que ya hemos comentado.